Uno, muy buenas noches, buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros, los que están físicamente presentes, los que nos están viendo por medio del Facebook Live, por el YouTube, que tenemos, nuestros estudiantes ya están regados por muchos sitios, así que nos encanta que están aquí con nosotros. Vamos a empezar como siempre hacemos, con nuestra oración. Vamos a tener en cuenta, primero que todo, la seguridad de todos los chicos, chicas que mañana, que es 31 de octubre, que es Halloween, pues que van a salir y para que no hayan accidentes, para que no haya tantas cosas feas durante este día, esta noche. Y también vamos a orar por, no sé si vieron las noticias de lo que pasó en Valencia, en España, con las inundaciones y las lluvias, y ha habido muchos desastres, así como ellos se unen a nosotros cuando nos pasan los huracanes y las cosas en oración. Creo que nosotros también podemos unirnos a ellos en la oración también. En esta iglesia nos ruegan porque Dios proteja de huracanes y Sí, siempre, sí. En mi iglesia también. Sí. Ha pasado algo que por Aquí todos oramos por eso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo Domingo, San Martín de Porres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque este domingo es San Martín de Porres, el negrito, San Martincito. 3 de noviembre San Martín, para que lo tengan presente, al de la escobita, ya, para que barra todo lo malo, ya, que barra todo lo malo San Martín. Yo estoy rezando la novena San Martín. Ah, mira qué bonito. Porque alguien que yo conozco, la hija tiene cáncer. Bien. Martincito es fuerte, ese trabaja. A mi nieto, que tiene Down syndrome. Ah, Y mira. es el niño, vaya, que prácticamente no se le ve. Es el niño más Y debe ser, pero mira, inteligentísimo el muchacho. todos los rumores. Yo me los conozco, sí. Parecen, pero son súper inteligentes, ¿ya? Sí, ya vi eso. Bueno, ustedes saben qué significa Halloween, ¿no? Y si no, pues yo se los explico acá también para todos. En la Iglesia Católica, cuando hay fiestas grandes, importantes, ustedes se dan cuenta que la Iglesia siempre quiere celebrar una fiesta importante desde el día anterior, desde la vigilia o la tarde o la noche anterior. Los domingos, no sé si han dado cuenta, fiestas del domingo, cada semana, las misas del domingo empiezan desde el sábado en la tarde, como para simbolizar la importancia que tiene la celebración del domingo. Con Navidad, también tenemos que Navidad no es solamente el 25, sino que nosotros empezamos a celebrar Navidad desde la noche, y así con todas las fiestas especiales. El 1 de noviembre es la fiesta de todos los santos, de todo lo que es santo. Y como es una fiesta grande, importante, porque todos los cristianos somos llamados a ser santos, pues también se comienza a celebrar desde la noche anterior. La vigilia que llamamos nosotros, es decir, la víspera de las fiestas, ya comienza la celebración. En inglés, santo se dice holy, pero en el inglés antiguo se dice hallow. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro en inglés? Los que se acuerdan de inglés. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ya, santo sea tu nombre. Ya. Y en vez de decir vigilia o atardecer o noche, en inglés se dice evening, all right? O
más cortico, hoy en día lo decimos Eve, E-V-E, como Christmas Eve, es decir, la Nochebuena. En inglés antiguo se decía exactamente igual, pero con W, W-I-I-N, Win. So, Halloween es la vigilia o la víspera del Día de Todos los Santos. Traducido, nosotros comenzamos a celebrar Todos los Santos desde el 31 al atardecer y todo el día 1 de noviembre. Todo el día 1 de noviembre. Pero, como los que están llamados a ser santos son los cristianos, también tenemos en cuenta que muchos de nosotros, santos y santas que conocemos, también deseamos que todos los que han partido de aquí, de este mundo, y han ido hacia la casa de Papá Dios, es decir, los fieles difuntos, también lleguen a esa santidad, a ese vivir con Dios por toda la eternidad. Y por eso el 2 de noviembre es la conmemoración, no es fiesta, conmemoración de todos los fieles difuntos, de todos los fieles difuntos. Y así seguimos la tradición en la iglesia de que somos una iglesia dividida en 3 bandos, ¿ya? La iglesia triunfante, que es la iglesia que ya está en el cielo, en comunión con Dios, con toda la eternidad. La iglesia militante, es decir, los que seguimos marchando, que somos los que estamos todavía aquí en este mundo, ¿ya? Y la iglesia en el medio, es decir, los fieles difuntos que van en proceso, en camino a la gloria, a la comunión eterna. Y por eso tenemos esas 3 celebraciones. La iglesia gloriosa, 1 de noviembre. La iglesia que está en transición hacia la gloria, el 2 de noviembre. Y todos los domingos, pues para nosotros los que estamos aquí marchando, para que nunca dejemos de marchar en nuestra ruta. Entonces, los disfraces, ¿por qué nacieron los disfraces? Los disfraces vienen de otras tradiciones que no vienen de la época del cristianismo, pero se hacen más que todo, hay varias teorías acerca de los disfraces. Unas eran que para espantar los espíritus malos que se encontraban al terminar casi que el otoño y comienzo del invierno, porque son varias teorías del por qué se usan disfraces. Las otras eran que por conmemorar la idea de que el mundo espiritual y el mundo de los seres humanos nos combinamos unos con otros, y entonces el disfraz como que representaba otros seres espirituales que estaban en medio de nosotros. Lo que hoy en día se hace de poner disfraces de monstruos, de terror, de sangre y todo eso es muy moderno, no es antiguo, es muy, muy moderno. Y tratar de llevar esa fiesta de Halloween, de fiesta de todos los santos, como hacia el mundo oscuro. Y eso es más bien moderno y más bien aquí en Estados Unidos donde comenzó esa idea moderna. Pero como nosotros los cristianos estamos llamados a ser la luz del mundo, la luz, nosotros iluminamos el mundo con nuestra presencia. Nosotros estamos llamados, en vez de decir, no, ay, ustedes desgraciados que van con Halloween, estamos llamados a iluminar inclusive esos disfraces feos, esas fiestas de terror que hacen. Y como yo se lo decía a los muchachos, a los chicos en la misa del domingo pasado, nos damos cuenta que por una noche, monstruos y brujas y cosas feas, nos reímos de ellos porque ellos ya no tienen poder, no tienen fuerza. Nos reímos, o sea, nos burlamos de saber que hay gente que cree que el mal y que el odio pueden tener más poder que Dios, que los santos y las santas de Dios están ahí protegiéndonos, ayudándonos, y que por eso nos reímos de esos monstruos y más bien sacamos dulce, caramelos, para demostrar que ni el terror, ni la noche, ni las tinieblas, ni nada, o sea, nada de eso puede compararse
a lo que Dios es, a lo que Dios nos da, a ser santos y santas, y que esa luz brilla aún más que cualquier brujita o monstrico, cositas de esas. Entonces estamos llamados a iluminar, a decir, la luz de los santos y de las santas, que es la luz de Dios, brilla en medio de la oscuridad. Y por eso nos reímos de todas esas máscaras feas y de todas esas cosas que de verdad no tienen poder, no tienen fuerza, no tienen nada. No tienen nada. Y en ese espíritu, por eso vamos a estudiar hoy acerca de los ángeles y de los demonios, ¿ya? Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos con cachos y con cola, al mundo recorrer, ¿ya? Vamos a hablar de los ángeles y de los demonios. Y para poder hablar de los ángeles y de los demonios, vamos a reflexionar acerca de ellos en diversas circunstancias, en diversos momentos de la teología bíblica como lo conocemos hoy, desde antes. La primera sería, lo voy a poner por aquí, el antiguo judaísmo. Porque al final de todo es de ahí donde comienza nuestra Biblia, con la teología de los antiguos judíos, Así que empecemos. Para el antiguo judaísmo, aunque ellos tenían ya la convicción de que se adoraba un solo Dios, ¿ya? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Aunque tenían la convicción de que hay un Dios, ellos tenían la idea que Dios no vive solo, que en el cielo o en el mundo de Dios no vive solo, está rodeado, y ellos se lo imaginaban así, como un rey en su trono, con una corte real, así como los reyes y las reinas aquí en nuestro mundo. Y Dios, aunque es el único Dios, no es el único ser que está alrededor de Dios. Hay toda una, llamémoslo así, corte celestial. Toda una cantidad de corte celestial. Y en hebreo, eso lo llamaban los Ben Elohim. Ben Elohim. Ben Elohim. Que literalmente Ben Elohim se traduce como los hijos divinos. O los hijos de Dios, si quieren utilizar esa traducción. Los hijos divinos. Los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, es decir, toda esa corte celestial, lo podemos decir así, esos seres espirituales, utilicemos esa palabra, aunque ellos no la utilizaban, todos esos seres divinos alrededor del altar de Dios, pues están acompañando a Dios en lo que Dios necesita, ¿ya? En lo que Dios necesita. Primero que todo, si Dios, ellos lo pensaban como un rey, porque es un rey que se sienta en su trono, y el Señor es el rey del cielo y de la tierra, Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech HaOlam, bendito sea Señor Dios del universo, o Rey del universo, decían ellos, bendito sea Dios Rey del universo. Entonces, como es un rey sentado en su trono, necesitamos que el trono de Dios esté vigilado, traducido, que sean los guardaespaldas de Dios. Como aquí en los Estados Unidos, en muchos otros países, donde va el presidente, hay un grupo de, digamos así, los guardaespaldas del presidente, que están siempre protegiendo y están siempre al cuidado de la persona del presidente. ¿Cómo se que llaman ellos aquí en el servicio secreto, el Secret Service? Que no es secreto nada, pero bueno. No, sí, yo no sé por qué le dirán así secreto, porque ya nadie sabe que es secreto, pero son los del servicio secreto del presidente, como los guardaespaldas que cuidan y protegen al presidente. Pero toda la gente rica tiene guardaespaldas. Sí. La
Pero, Carey. pero los ricos no lo llaman Secret Service, ¿ya? No, pero tiene su guardaespaldas. Sí, no, claro. Toda persona famosa Tienen guardaespaldas. Hasta los clubs y las discotecas no ponen unos gigantones ahí a cuidar la entrada y todo eso. Chacha. tiene guardaespaldas. Sí. ¿Cómo decían ellos? Pues también en el trono de Dios, en el que está en el cielo, donde Dios vive, tiene que tener sus guardaespaldas, sus protectores del trono. Y ellos empezaron en su imaginación, esto es muy antiguo, estamos hablando del siglo X antes de Cristo, esto es demasiado antiguo. Ellos, por la experiencia que tuvieron ellos decían, en el desierto hemos tenido la experiencia de unas serpientes, de unas culebras, que puede ser que por el color de la piel de la culebra, era como un rojo encendido, un colorado encendido, o porque cuando los picaban se sentía como una sensación de como que se les quemaba a ellos ya por la picadura de la serpiente, ¿ya? Serpiente de fuego, les decían ellos, las serpientes de fuego. Como yo sé que ustedes saben hebreo, no ebrio, ¿cómo se dice serpiente de fuego en hebreo? Serafín. Serafín. Los serafines. Serafines eran, y ellos se lo imaginaban así, como estos seres mitológicos que forman en forma de serpiente, con 6 alas saliendo del cuerpo de la serpiente, y están todos alrededor del trono de Dios, como los guardaespaldas, ¿ya? Porque para la imaginación de ellos, eso es lo que representan los serafines. Mucho cuidado, no te acerques al trono de Dios, porque Dios tiene estos guardas, estos ¿cómo lo diríamos? Vigilantes, estos protectores que son como el fuego. Si tú te quieres montar al trono de Dios, uno de esos animalitos te va a chamuscar, es decir, te muerde o te hace y sientes como que el fuego te está quemando. Y se llaman serafines. Ah, ya te digo yo. ¿Dónde vemos esos serafines? En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 4, el profeta Isaías dice eso. Tuve una visión en el templo y vi el trono de Dios, dice el profeta Isaías, y serafines todo alrededor del trono de Dios, y los serafines cantaban y proclamaban el uno al otro: Santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos. Esos son los serafines, estos seres que parecen una serpiente con alas hacia arriba, otras con las que se cubrían el cuerpo, otras con que se cubrían el resto decían que tenían pies. Habían unos serpientes que tenían piecitos, y los arqueólogos han descubierto en antiguos templos alrededor de Israel imágenes labradas en piedra de estos seres en forma de serpiente con alas y 2 pies. Entonces sí existían en aquella época. Esos son los serafines, Pero también, como estamos en una imaginación de Dios como un rey en un trono, con su corte celestial y con sus guardianes que están vigilando y cuidando el trono, también decían ellos: antes de tú entrar a la corte del rey, tienes que entrar al palacio, ¿ya? Al castillo del rey, donde el rey vive.
Y cuando si tú te das cuenta, para entrar al palacio, para entrar a donde está el rey, hay guardias de seguridad a la entrada, a las puertas del palacio. Y cuando entras por la puerta principal, dentro del palacio, en cada puerta también hay un, ¿cómo se dice? Un guardia, un security, un vigilante, que están vigilando, están custodiando que ningún enemigo entre dentro del palacio, entre dentro de estas cosas. Los antiguos judíos van a decir, también en la corte de Dios, en la corte celestial, hay unos guardianes que van a vigilar la entrada a donde se encuentra Dios, para que nada malo pueda entrar donde está la presencia de Dios. O como decirlo así, mira, te estoy vigilando, estoy viendo a ver cómo entras a donde está la presencia de Dios. Así que ellos se lo imaginaron diciendo, vamos a representar estos guardias, estos que están guardando la puerta de entrada, vamos a representarlo con animales que simbolizan la fuerza, animal que simboliza la fuerza, el coraje se dice, no, coraje no, la fuerza, la valentía, fuerza, no coraje, es que coraje suena como que, sí, valentía, coraje, el que represente la agilidad, la velocidad y que represente la inteligencia. Porque así lo decían los antiguos, como para gloriarse de su rey, decían, nuestro rey tiene la fuerza de y decían el animal, y tenían la agilidad y decían el animal que para representar el rey. Y los tronos de los reyes antiguos eran labrados con esa figura del animal que iba a representar ese rey, ¿ya? Es fuerte como un toro. Entonces la figura del león, del toro era pintada en el trono del rey. O este rey es ¿cómo se dice? Valiente como un tigre. Y va a ser la figura del trono, van a ponerla con tigres. Pues para los antiguos judíos hay 4 animales que representan eso. Primer animal, y no le quiero faltar el respeto a ustedes, pero el animal más inteligente, el ser humano. Ya, el ser humano. Entonces, la imagen, la cara del ser humano representaba la inteligencia. Ay, nuestro rey es tan inteligente como el ser humano más inteligente que puede existir. La fuerza, el toro. El toro representaba la fuerza. La valentía, el coraje, el león. Y la agilidad, la rapidez, era el águila. Entonces ya tenemos las 4. El hombre, el ser humano, el león para la valentía, el toro para la fuerza y el águila para la rapidez, la agilidad. Es rápido. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron esas 4 imágenes de esos 4 animales, las mezclaron y crearon unos seres que tenían un combinado de todo un poquito. Y hasta la cara podía cambiar. Hay veces era la cara del toro, hay veces era la cara del águila, hay veces era la cara del león, hay veces era la cara del ser humano, pero era como una mezcla mitológica, ¿ya?, que representan esos guardianes que están al frente vigilando a que nada malo se meta donde está la presencia de Dios. Es más, los hacían de unos tamaños gigantescos para que el que los viera, o sea, cuando los representaban en figuras, el que los viera dijera, ¡ño!
¿Qué animal es este así mirándote de frente, serio, con un cuerpo así súper, como si fuera al gimnasio todos los días y mirándote fijamente y hay veces tiene rostro de águila, es decir, este no se le escapa nada, es súper, o era el de un toro por la fuerza con que te miraba, y lo representaban así. ¿Cómo se llamaban esos seres para los antiguos judíos? Los llamaban los sagrados poderes. Los sagrados poderes. ¿Cómo se dice poderes sagrados en hebreo? Querubim. Querubim. Querub es el singular y el im al final es símbolo de plural. Querub es un poder, querubim son poderes en plural, los querubines. Entonces, los querubines son estos seres así, que es una combinación de varios animales en uno, que son los guardianes protectores de la entrada a donde está la presencia de Dios. En el primer sitio donde vemos los querubines es en el libro del Génesis. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ¿se acuerdan de ese texto? Dios colocó a la entrada del paraíso un querubín para que los humanos no volvieran a entrar al jardín del Edén. ¿Y por qué los humanos no pueden volver a entrar al jardín del Edén? Porque ellos escogieron el terror, la violencia, la discriminación, la corrupción y todo eso malo. El querubín ya no va a permitir que cualquier cosa corrupta, mala, desastrosa entre al paraíso, entre al jardín del Edén. Y por eso el primer querubín que encontramos es a la entrada del jardín, a la entrada del jardín. Después los encontramos en el libro del Éxodo, cuando Moisés manda a hacer el arca de la alianza. Dentro del arca van a poner las dos tablas de los famosos mandamientos de Dios, un recipiente con el maná y la vara de Aarón, del sacerdote Aarón, las ponen dentro del arca, cubren el arca con una tapa y encima de esa tapa, ¿qué van a poner para labrar, para demostrar lo sagrado de esta arca? Dos querubines cubriéndose con las alas uno al otro. Mira qué interesante. ¿Qué cosa es el propiciatorio? El arca, exacto, el arca. Y cuando la llevaron al templo de Jerusalén, el rey Salomón, dentro del templo de Jerusalén, mandó a construir dos querubines gigantes que protegían el arca. Es decir, todo era como un espectáculo para que el que entrara en el templo dijera: ¡ay! Aquí me están vigilando, aquí me están mirando, están todos estos animalotes fuertes, grandes, protegiendo y vigilando, así que ¿cómo me tengo que comportar en la presencia de Dios? Compórtate, you better watch out, you better don't cry. Y el profeta Ezequiel dice que cuando los judíos fueron llevados al destierro en Babilonia, Diosito no se quedó en Jerusalén, sino que Dios se fue también exiliado junto con su pueblo, pero se iba exiliado como un Dios, como un rey que es, se fue en su trono. ¿Rodeado por quién? Por los serafines. Pero el profeta lo está viendo desde abajo hacia arriba. ¿Y qué es lo que el profeta alcanza a ver de abajo hacia arriba? A estos animales, como que diciendo: aquí no se acerca nadie. Se está moviendo el rey, y lo primero que ve son a los querubines. Y decía: uno tiene cara de ángel,
otro tiene cara de león, el otro tiene cara de toro, porque eso es lo que él veía. O sea, vienen ¿cómo dirían? Los gorilas estos, abriendo campo, abriendo espacio, porque se vino Dios desde Jerusalén a acompañar a su pueblo en Babilonia. Acompañar a su pueblo en Babilonia. Precioso ese texto. Pero ustedes han escuchado hablar del ejército celestial también. Ay, hay un ejército celestial. Para los antiguos, y lo sacamos de una vez, el ejército celestial, ¿saben qué es? El sol, la luna y las estrellas. Ese es el ejército, porque Dios da órdenes al sol, a la luna, a las estrellas, y ese es como el ejército, ¿cómo lo diríamos hoy en día? Como diríamos así, como los policías que están en la frontera. Es decir, estos son los que nos dicen, este es el límite entre el mundo de los seres humanos y el mundo de Dios. Más allá de este límite, los humanos no pueden pasar, porque somos los que estamos, el ejército celestial son los que dicen, aquí él comienza otro mundo. No es el mundo de los humanos, es el mundo de Dios. No, mira, está interesante la cosa. Entonces, además de los guardianes de la bahía, además de los serafines, que son los que protegen el trono, y de los querubines, que son los que están custodiando la entrada, acuérdate que Dios tiene una corte, ¿ya? Y como en toda corte de los reyes, tú eres un miembro de la corte porque tienes un papel específico para hacer en el reino. Alguien tiene que ser el secretario, alguien tiene que ser el tesorero, alguien tiene que estar a cargo de tal cosa, alguien tiene que estar a cargo de otra cosa. Y esos son los Ben Elohim. Estas figuras celestiales alrededor del trono, que digámoslo así, utilicemos lenguaje moderno, son los que están al servicio del trono, ya al servicio de Dios que está sentado en el trono. Y cada vez que los seres humanos necesitan ayuda para algo, Dios va a enviar a uno de sus servidores, de sus Ben Elohim, de los hijos divinos, que vayan a la ayuda de los seres humanos, porque o Dios tiene que decirle algo a los seres humanos, pero ¿cómo es la voz de Dios? ¿En qué idioma? Va a mandar a un servidor que sepa el idioma de los humanos, que sepa el lenguaje de los humanos, para ayudarle a los humanos en lo que necesita. Entonces, cuando Dios va a mandar a un Ben Elohim, lo manda con una misión, Por ejemplo, si los seres humanos necesitan ayuda para curarse porque hay enfermedades, porque están débiles físicamente y necesitan una curación o una medicina, Dios va a enviar a uno de sus Ben Elohim para ayudar a los humanos con una sanación, con una curación. ¿Cómo se dice medicina o sanación en hebreo? Rafa. Pero como viene de Dios, hay que ponerle el título Dios. Rafael significa medicina de Dios o curación que viene de Dios. Rafael. ¿Qué quiere decir? Rafael no era un nombre, era el título que describía ¿para qué te mandaron? No era el nombre, era ¿para qué me mandaron?
Me mandaron para hacer la medicina o para traer sanación. ¿De parte de quién? De Dios. Por eso el él al final significa Dios. O si el ser humano tenía problemas con su fe, con sus creencias, que no confiaba más, que necesitaba una ayuda espiritual, mandaba a otro Ben Elohim, otro de estos seres espirituales, para que les ayude a los seres humanos. Mi en hebreo es ¿qué o quién? La pregunta, ¿qué o quién? Mi. Ja, que en español lo suavizamos y decimos g, por suavizarlo del ja, como que se estuviera limpiando el gañote aquí. Mi ja es cómo. ¿Quién como? Él. ¿Quién como Dios? ¿O qué es como Dios? So, Miguel o Mijael o Miguel en español significa quien como Dios. Pero recuerden, no era el nombre propio, es el, como dicen en inglés, el job description, es decir, lo que yo tengo que hacer, a lo que me mandaron a hacer, ¿ya? Si tú estás pidiendo justicia porque los derechos han sido pisoteados, porque necesitas que se restaure la justicia en lo que estás buscando, pues Dios va a mandar a uno que se llama Gabriel. Justicia de Dios, que en español es Gabriel. La justicia de Dios. ¿Para qué era Miguel? Por si tienes dudas en la fe, si no te falta confianza, estás dudando acerca de la presencia de Dios en tu vida, ahí te mandan a Mijael. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Vamos bien la cosa? Mira, ya vamos aprendiendo de estos mensajeros. Estos mensajeros, en hebreo, les dicen así: como Dios los ha mandado a hacer algo, son mensajeros de parte de Dios. Mensajero en hebreo es malach. Malach es el mensajero, un mensajero. Cuando tradujeron mensajero al griego, los griegos utilizaron la palabra que ellos conocen para mensajero. Y yo sé que ustedes se la saben. Un ángel en griego significa el que lleva un mensaje. El que lleva un mensaje. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero. A mí me encantan los de la nueva era que dicen: ay, te voy a enseñar una oración para que hables con tu ángel. Invoca el nombre de tu ángel, que tu ángel se va a llamar Chichimpanchoniel, porque tienen que poner el él en algún lado. Sí, tienen que terminar en él, sí, porque es de Dios. Y enciende una vela moradita, porque eso es para el ángel Chipandofiel. Y la vela amarilla para el ángel Quasimotiel. No son nombres. Estos son la descripción del trabajo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces cualquier ángel podía ser el mensajero. Sí. Depende de para qué Dios lo manda, con qué misión, con qué. Cuando Dios lo mandaba, ya ese era el nombre. Claro, termina la misión, ya no hay nombre. Vuelve a ser un Ben Elohim, uno de los hijos divinos que están alrededor del trono de Dios. ¿Ya? Uno de los hijos divinos que están en el trono de Dios. Va a borrar. Va a borrar.
Pero bueno, te lo voy a dejar ahí, tranquilita, para que no pierdas el hilo. Para que no pierdas el hilo. Uno de estos miembros de la corte de Dios, así como hay esta gente que se encarga de hacer esto, lo que voy a hacer es que lo voy a escribir en más pequeñito, ¿ya? Para que sepa, para que no se me asuste, ¿ya? Rafael, Mijael, Gabriel. Uno de estos miembros de la corte de Dios tiene un cargo que no nos gusta mucho que digamos. Digamos que es este pobre de aquí. Digamos que es este. Como para darnos una idea. Este, tranquilo, tiene un trabajo, pero no es que trabaje para el IRS, ni va a pedir taxes, ni nada de eso. Porque ese es otro trabajo que a nadie le gusta decir. ¿Y tu marido en qué trabaja? Ay, no, él trabaja para el IRS. Y la gente hace, ay, permiso. El IRS, para los impuestos, los taxes. ¿Ves? ¿Viste? Este hombre, si Dios es un rey y el rey tiene que poner justicia, es decir, recompensar a los que son buenos y castigar a los que son malos, necesitamos a alguien que nos dé las pruebas de que los seres humanos o son buenos o son malos, ¿ya? O son buenos o son malos. Y eso se le llamaba el acusador. Hoy en día lo llamamos el fiscal. Es decir, cuando te ponen un cuando te mandas una demanda, tú llevas a tu abogado y tu abogado es el defensor. ¿Cómo es el nombre del abogado que está presentando los cargos ante el juez? Un fiscal o un acusador. Un acusador, ¿ya? O también se le podía decir así: cuando se elige a un presidente de un partido político en particular, partido político particular, también en el Congreso y en el Senado hay representantes del otro partido que nosotros lo llamamos la oposición, ¿ya? Entonces lo podemos traducir como el opositor. ¿Opositor de qué? Ay, Diosito, usted tan inocente que cree que los seres humanos son buenos. Déjeme, yo le demuestro, ya que Tere, por ejemplo, y abre el libro, el desgraciado, y empieza, mira, y empieza a acusarte delante del juez, porque es que el juez necesita pruebas para saber si o recompensar o castigar al ser humano, ¿ya? Ese es el trabajo de este pobre que trabaja en la corte de Dios. Ahora, ¿cómo dices acusador o opositor en hebreo? El silencio de ustedes es mortal. Él se dice ja. Ja, 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 ja. Y acusador o opositor se dice Satán. De nuevo, no es un nombre, es el nombre o a lo que le toca hacer el trabajo, así como Rafael, Mijael, etcétera, etcétera. Satán es el acusador, el opositor, es decir, el que, si Dios es un rey y va a practicar justicia, necesito ver ya es inocente o es culpable, ¿ya? Entonces, Raúl,
Y dice Diosito, "Ay, han visto a mi siervo Raúl, qué tan bueno que es. Va a misa todos los domingos, ayuda en lo más que pueda". Y viene nuestro amigo y dice, excuse me, señor Diosito, espérese un momento. Y abre aquel libro. Y empieza a acusar, "Ay, pero yo vi a Raúl no sé qué. Y Raúl dijo ña, 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 ña. Y lo vi mal parqueado no sé en dónde. Visitando unas muchachas de cero en conducta. Estaba haciendo tal cosa". Eso que dice él visitando a una muchacha de poco para la Ya, es decir, empieza a acusar, como un fiscal ante el juez diciendo, "Señor juez, venimos con pruebas a demostrar que fulanito de tal es culpable de", y empieza a sacar las pruebas, ¿ya? Acusado o opositor, ¿hay un defensor? Sí, Okay. sí, claro que sí. Thank you. Hay un defensor, hay un defensor. Vieron Halloween vestido de Adán, Raúl. Sí. Vea Diosito, el 31 de octubre de 2024 vimos a Raúl disfrazado de Adán y sin hoja de parra. Pero se le olvidó planchar el disfraz. Está todo arrugado. El Satán. El Satán. Entonces acuérdense, no es un nombre, es igual que los otros, que es como la descripción del trabajo que le toca hacer. El oficio. El oficio, ¿ya? Pero no te digo, le tocó un oficio que no a muchos no nos gusta, pero en una corte necesitamos un fiscal y necesitamos tu abogado que viene a defender. ¿Dónde encontramos al acusador? En el libro de Job, capítulo 1 y 2. Allí es donde se encuentra por primera vez el nombre de Hasatán. Hasatán. Y lo dicen claramente. Dios está en su corte hablando de todo lo bonito que hay en el mundo, hablando de su siervo Job. Cuando Hasatán llega y dice, "Ay, un momento, Diosito, usted es tan inocente, usted se cree todo lo que la gente le diga. Un momentico, yo le muestro". ¿Ya? Hasatán. En el libro de Zacarías también aparece el Hasatán, pero ahí aparece no como el que está en la corte de Dios acusando, sino el que se opone como un opositor a que Dios ayude al pueblo de Dios. Como si fuera como quien dice, vamos a pasar una ley y siempre hay alguien que dice, "Ay, yo estoy en desacuerdo, ay, no me gusta tal cosa". ¿No les ha pasado que hasta en los salones o en las familias siempre toca uno? Ya, "Ay, muchachos, vamos a organizarnos para la Nochebuena, vamos a hacer tal cosa, y no falta el que levanta la mano y dice, "Ay, a mí no me gusta eso"? ¿No les ha pasado a ustedes eso? Claro. Ya sabe cómo llamar a esa persona. Sí, mira, ahí vino el ja, díganle, ahí vino el ja, para que sepan, ¿ya? Ahí vino el ja. "Ay, no, pero ¿y por qué? Ay, pero, ay, no, ay, es que a mí no me gusta, ay, eso tan tarde, ay, eso por..." Nunca encuentran nada bueno. Con nada están de acuerdo. No sé nada, hasta en la iglesia pasa eso. Que el padre pone música, "Ay, no, esa música que puso el padre". Que el padre no pone música, "Ay, el padre no pone música en esta iglesia, qué barbaridad". O sea, ay, pero... No, es que judaísmo antiguo, pero nosotros lo seguimos experimentando, ¿ya? Pero para que sepan, Satán no es un nombre, sino que describe el trabajo, el oficio que tiene este Ben Elohim. ¿Vamos bien? So far, so good. So far, so good. Pues avancemos un poquitinho y vamos a la época persa. Avancemos un poquitinho y vamos a la época persa. Bueno, en Primera de Crónicas vuelven a mostrar al Hasatán como un opositor. Gracias. A un opositor. Sí. Vamos a la época persa. Y en la época persa vamos a encontrar que en Persia han adoptado una nueva religión.
Y esa religión se llama el zoroastrianismo. Zoro, con Z de zorro. ¿Ya? El zoroastrianismo. ¿Ya? Zoroastrianismo. ¿Y qué es el zoroastrianismo? Es de las primeras religiones en el mundo antiguo donde se comienza a hablar de de dos fuerzas opuestas. La fuerza del mal contra la fuerza del bien. ¿Ya? O lo pueden llamar ellos la fuerza de la luz en contra de las tinieblas, la oscuridad. Son dos fuerzas que están como en una batalla, oponiéndose una a la otra. ¿Qué dice el zoroastrianismo? Él dice, en el zoroastrianismo van a hablar, Esa fue la que escribió Zaratustra. eso, mi amigo Zaratustra, exacto, mira cómo saben el hombre. No, yo de eso no sé nada. ¿Ya? Hay un libro que se llama así dice o así habla Zaratustra. Pero ese libro lo escribe Nietzsche en el siglo XIX, que es basándose en algo que no fue lo que dijo Zaratustra. No, por supuesto. Por supuesto, pero así es como uno se acuerda de los nombres de esta gente antigua. ¿Ya? En el zoroastrianismo, los seres humanos, el mundo donde vivimos, estamos atrapados en la guerra en el medio. Están las fuerzas del bien que nos quieren jalar para hacia ellos y están las fuerzas del mal que nos quieren jalar para ellos. El zoroastrianismo dice, lo que tenemos que hacer como seres humanos para poder vivir bien es agarrar para la fuerza del bien. Que reclutemos, voy a utilizar esa palabra, reclutemos soldados para las fuerzas del bien, para que seamos más los que luchamos en la fuerza del bien y poder derrotar las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas. Entonces, entre más personas pasen a ser parte del bien, a ser parte de las fuerzas de la luz, el bando opositor, las tinieblas y el mal se van a disminuir, se van a debilitar. Ustedes han visto esa película llamada La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Alguna vez de pronto lo habrán visto, ya que están los famosos Jedi, que son como unos caballeros con ¿cómo es? May the force be with you. Y usan unas espadas que son como unos láseres y cosas de esos, ¿ya? Y ellos combaten contra las fuerzas de las tinieblas con un personaje llamado Darth Vader, que está todo de negro y habla así como... Bueno, porque todo está hecho, a él lo quemaron, lo mataron y entonces todas las partes que tiene son artificiales. Sí, nuestro amigo James Cameron, que es el director de toda esta saga, ¿de dónde sacó esa inspiración? De esta idea que tienen las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. ¿Qué hizo entonces el rey de Persia? Los judíos están exiliados en Babilonia y el rey de Persia conquista a Babilonia. Pero el rey de Persia ya viene con esta religión, el zoroastrianismo. Así que le dice a los judíos, regresen a su patria, vuelvan del lugar donde fueron exiliados por el rey de Babilonia, reconstruyan el templo del Dios que se sienta en su trono, porque así todos los que vayan a Jerusalén a adorar al Dios que se sienta en su trono sobre querubines, van a ser del ejército del bien, del ejército de la bondad, del ejército que van a ser parte de la lucha del bien en este mundo. Así que el Dios de los judíos ahora es el Dios de la luz, el Dios del bien. Pero acuérdese, también está la fuerza del mal, de la noche, de la tiniebla.
¿quién creen ustedes de la corte celestial va a ser el representante del mal y de las tinieblas? El Hasatán. ¿Por qué? Porque él es el opositor, el que está opuesto. Así que para el zoroastrianismo en el siglo VI, Hasatán ahora es el representante de las tinieblas, mientras que el Dios del trono en el templo va a ser el representante de los de la luz, los del bien, los del bien. Es más, en el libro de Enoc y en los rollos del Mar Muerto, a Hasatán le dan un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Ya se va a llamar Satanael. Satanael. Traducido, el opositor de Dios. O el opuesto de Dios. Ya no es Hasatán, porque este puede ser o el acusador o el fiscal, un trabajo digno y bonito en la corte. Ya para la época persa ya es solamente el que se opone a Dios, el que se opone al bien, el que se opone a las fuerzas buenas. Va a ser... La gente dice Satanás. Ah, por aquí, Satanás, en español. Satanás, como el perrito de la bruja del 71 en el Chavo del 8, que se llamaba Satanás, ¿ya? Así. Y cuando se perdía el perrito de la bruja, ¿se acuerdan? Que salía ya por toda la vecindad diciendo, ¡Satanás! ¿Dónde estás, Satanás? ¡Te perdiste, Satanás! Que los niños quedaban así espantados porque salió la bruja buscando a Satanás por todo el... Entonces, los judíos estaban exiliados en Babilonia. Sí. Y entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a... Claro, Israel. cuando el rey de Persia conquista Babilonia, ya no hay rey de Babilonia, el rey de Persia le da permiso a los judíos de regresar de nuevo a su tierra y reconstruir el templo de Dios y todo esto, porque su visión es, el templo de Dios en Jerusalén hace parte de la paz, de los buenos, de la luz, de las fuerzas de la bondad. Pero en el zoroastrianismo necesitamos el del otro lado, el de las tinieblas. Y por eso Hasatán ahora pasa a ser Satanás o Satanael, que es el que se opone a Dios. El que se opone a Dios. Y ese nombre lo encontramos en estos libros, en los rollos del Mar Muerto. Eso se encontraron en el Mar Muerto. En el Mar Muerto. ¿Vamos bien? Ahora vamos pasando a la época griega. Vamos pasando a la época griega. Voy a empezar a correr un poquito, que se nos fue el tiempo. A la época griega no hablan hebreo, hablan griego, y este acusador, opositor, no va a pasar al griego con el nombre de Satán, Hasatán, sino que lo van a llamar con un nombre griego, ¿ya? Con un nombre griego. Para la época griega, este Hasatán, voy a hacer una flechita que va hasta acá abajo, este Hasatán lo van a llamar bolos, aguanta, bolos, bolos, de ahí viene la palabra balón, bala, balein, es algo que se dispara o que se lanza o algo que usted envía así con fuerza, un bolos, un balón, una bala, balein, bolos, un bolo. Y le ponen el título anterior, diablo, que en español se dice ¿cómo? Diablo. Quisiera ser el diablo, es el diablos. ¿Qué quiere decir? Que para los griegos, pasando por los persas con Satanael y todo eso, ahora van a llamarlo como
aquel que viene a separar, a dividir, a causar que ni en una familia todos estén de acuerdo, sino que como que causa romper, causa división, te quiere separar, inclusive internamente te separa a ti de los objetivos que tú tienes en la vida, de la misión que Dios quiere para tu vida. Es como que el diablo en español, es como el que te quiere arrancar de esa presencia, de lo que tú eres capaz de ser, de lo que Dios quiere para ti. Divide, separa, destruye. Es como una bala. Se va y se lanza con fuerza para separar, para dividir. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 4, las famosas tentaciones de Jesús. ¿Se acuerdan? Las tentaciones de convierte estas piedras en pan, o lánzate desde la punta del templo, no sé qué, o arrodíllate delante de mí, yo te daré los reinos de la tierra. El título que ponen a el que viene a tentar a Jesús lo llaman el diabolos. Es decir, el que quiere que Jesús se separe de su misión como hijo de Dios, que Jesús desconfíe de que Él es el Mesías, de que Dios está con Él. Ya como que lo quiere arrancar, quiere acabar con eso. Y también Mateo 12, ya no me acuerdo qué es lo que dice Mateo 12. Mateo 12, ay, se me fue la de Mateo 12. Búscala ahí rapidito a ver qué dice Mateo 12 acerca del diablo. El diablo. Diabolito, diabolito. El diabolito. Diabolos. 12, 24, 21. Sí. Mateo. Al oír esto, los fariseos dijeron: Sí. El jefe de los demonios es quien ha dado a este hombre el poder de expulsar. El jefe de los demonios. Vamos a hablar de ellos. Vamos a habber de ellos. Ya sabía que por eso que te había puesto a Mateo 12 allí. En esta época de los griegos, ya vamos a ir un poco más ya avanzando hacia el cristianismo. Ya estamos llegando al cristianismo. Hay un nombre que se llama Baal-Zebub. Y Baal-Zebub significa el señor o el amo, príncipe. Mi señor es príncipe, o mi amo es el príncipe. Baal-Zebub. Y era el nombre de un dios de Canaán, de la antigua Canaán. Para la época griega, los judíos le cambiaron el nombre y ya no es Baal-Zebub, sino que el nombre es Belzebub. ¿Le suena Belzebub? Claro. Beel significa mosca. Moscas. Era para burlarse de ese antiguo dios de Canaán. Ellos lo llamaban el príncipe de las moscas. ¿Pero cuándo te llaman así? Estamos en los griegos, siglo II. El príncipe de las moscas. Ya no es Baal, el señor es príncipe, sino Beel, moscas, el príncipe de las moscas. El señor de las moscas, the Lord of the Flies. The Lord of the Flies. Lo llaman Beelzebub. Beelzebub. Interesante, ¿ah? Very interesante. Ya con esto conectamos con el cristianismo en el siglo I. Y en el cristianismo en el siglo I nos encontramos con una nueva
antes de irme al cristianismo del siglo I, volvamos a donde los griegos. Los griegos ya venían con su mitología, ¿ya? Y la mitología griega ya tenía sus dioses y sus diosas, ¿ya? En la mitología griega ya tienen un dios que se sienta en el trono allá en el Olimpo. ¿Se acuerdan cómo se llama el dios de los griegos que se sienta en el trono como el rey de todos los dioses del Olimpo? Zeus. Y hay un dios que se encarga de todos los muertecitos, muertos acabados de fallecer, de los difuntos que pasaron a mejor vida. Hades. ¿Que se llama cómo? Hades. 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 Y Hades es el dios encargado del mundo de los muertos, donde los muertos, según los griegos, ¿a dónde van los muertos? Ellos decían, pues ellos se van al reino de Hades, Pero como enterraban a los muerticos en la tierra, entonces ¿dónde está el mundo, el reino de Hades? Debajo de la tierra, que es lo que nosotros llamamos el inframundo. También de los griegos. Sí, de los griegos, el inframundo. Pero como ustedes saben latín, igualito como saben el hebreo, ¿cómo se dice inframundo en latín? Infierno. Pero ellos tenían que cruzar el río Styx. Sí. Y había alguien que lo cruzaba. Sí, el del barquito. ¿No? ¿Ah? Erión. Que es el del barco, y tenías que pagarle con una moneda para que te dejara pasar al mundo de Hades, donde están los muertos. Sí. Ese es el infierno. ¿Qué sucede? Con esta mentalidad judía que tenemos de Hasatán, que ahora pasó a ser el opositor de Dios, del mundo de las tinieblas, que se opone al de la luz, al Dios bueno, al no sé qué, Satanael, ahora con los griegos, como ese ya vive en las tinieblas y es opuesto a la luz, ¿qué mejor sitio que debajo de la tierra donde no hay luz? Y simplemente reemplazaron a Hades y pusieron a Satán, o en griego al diablo. ¿En dónde? Abajo. Quisiera ser el diablo, salir de los infiernos, es decir, de abajo, de donde viene el mundo de los muertos. Ellos sabrían que dentro del centro de la tierra es fuego. No, para nada. Porque para ellos la tierra es plana, no hay más. No es el concepto que tenemos ahora. Sabían que el core de la tierra es No, pobrechitos, no. No había nacido Cristóbal Colón. la gente dice de global warming, estamos sentados arriba de una bola de fuego, con una bola de fuego. No, imagínate, sí. Pero para los antiguos, lo que hay acá abajo es simplemente plano, y abajo de nosotros está el mundo de los muertos. Es decir, el inframundo. En latín, infierno. Cuando en el credo dicen, creo en Jesucristo, no sé qué, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Era así, pero ¿por qué Jesús se fue para el infierno? Qué mal. No, no es el infierno, es el inframundo, al mundo de los muertos. Traducido, Jesús murió de verdad, muertico, muerto, fallecido, que pasó a mejor vida. Ya, para que sepan, muerto. Ahora sí, en el cristianismo del siglo I, y con eso vamos terminando, que se nos acabó el tiempo, muchachos, ¿ya? En el cristianismo del primitivo, también gracias a los griegos,
ellos pensaban que el mundo donde vivimos está rodeado de espíritus, espíritus buenos y espíritus malos. Y los espíritus están en todo el aire. Y los espíritus se te pueden meter, lo que nosotros llamamos posesión, desde el momento mismo en que tú comienzas a respirar en este mundo. Se pueden empezar a meter los espíritus dentro de ti. Y se pueden meter dentro de ti por medio de los orificios que tengas abiertos en tu cuerpo. O la boca, o por acá por la nariz, o por las orejas. Y no sé por qué, como que los espíritus tenían preferencia a meterse por las orejas. Así decían los textos antiguos. Y por eso los antiguos no se utilizaban como unas, ¿cómo se llama? Unos aretes, unos pendientes que eran amuletos para que los espíritus no entren para allá. Se ponían unos aretitos como amuletos para que no entren los espíritus que están rodeados, el mundo, el aire, desde que tú respires y tengas los orificios abiertos en tu cuerpo, por ahí se van a meter. Por ahí se van a meter. ¿Cómo se dice espíritus en griego? Ni el latín ni el hebreo, hoy están mal en idiomas ustedes. Muy mal. Se dice daimonía. Daimonía, que en español lo traducimos como demonios. No confundir demonios con el diablo. Son dos cosas diferentes para ellos. El diablo es el que viene desde por acá. ¿Ya? Es el mismo. Estos son espíritus. Cosas que hay ahí volando por los aires. ¿Ya? ¿Entidades? Sí, no entidades, y como son espíritus, sí se te pueden meter dentro de un cuerpo físico. ¿Ya? Y hay daimonia buenos y hay daimonia malos. ¿Cuál es el daimonia bueno? Por ejemplo, Kira tiene un demonio bueno. Kira. ¿Por qué Kira tiene un demonio bueno? Porque Kira cocina espectacular. ¿Por qué Kira cocina también y a mí se me quema el agua? La sopa me queda dura. No puede hacer gelatina. Sí, no, es que hasta los cereales se me queman. La cosa más impresionante. Pero a Kira, lo que ella prepara, eso queda como que, wow, como un restaurante de 5 estrellas. ¿Qué dirían los antiguos? Porque a Kira se le metió el espíritu bueno de la cocina. Y le ha dado a Kira esa habilidad de cocinar bien. Y a Rafa se le metió el espíritu de la música. Porque no han escuchado cómo compone canciones, cómo toca la guitarra y todo, y cómo va cantando. Que dice, pero yo no canto ni un bingo. Yo toco la puerta y suena mal y todo cuando toco a la puerta. El timbre suena así como... ¿Ya? No estoy de acuerdo con usted que usted canta mal. No, yo canto horrible. No, mentiras. En la misa lo he escuchado aquí. A ver, un voto. Una lección. ¿Quiénes piensan que el padre José David canta bien? Bien. Muy bien, muy bien. No, sí, yo canto bien, pero se me escucha mal. Es diferente. Ese problema. ¿Por qué a Rafa sí le suenan bien las canciones y canta bien las rancheras, pero a veces me salen los gallos y ay? De ellos van a decir, porque a Rafa desde pequeñito se le metió un espíritu bueno de la música.
Pero no se han dado cuenta que hay gente que está siempre enferma. Le da catarro y después del catarro le da el flu y después agarró COVID y ahora no sabemos en qué va. ¿No se han dado cuenta que hay gente como que no salen de donde el médico? Y decía, pero esta gente, ¿por qué pobrecitos todo el rato están enfermos el tiempo entero? ¿Qué dirían los antiguos? Es que se les metió un espíritu malo que se llama enfermedad, debilidad, que le está quitando esa energía que tiene él en su cuerpo, ella en su cuerpo. No han visto gente, ellos no conocían las enfermedades mentales, no sabían que eso era algo que podía pasar. Lo que nosotros llamamos depresión o ansiedad o lo que llamamos nosotros, ¿cómo es que se llama eso? Todas esas cosas que nos pasan, ¿cómo? Esquizofrenia, bipolaridad, que nosotros ya científicamente pues sabemos cómo lidiar y luchar con eso. Para los antiguos decían, es que a esa pobre se le metió un espíritu que la está haciendo sentir apagada, débil. Los esquizofrénicos oyen voces. Oh, sí. Entonces, los esquizofrénicos... Sí. sería que- Ay, eso me pasó una vez. Yo estaba escuchando voces una vez. Y era el teléfono que lo tenía en speaker y se me había olvidado. Yo, pero, ¿qué está hablando? ¿Ya? Decían ellos, se les metió un espíritu mal. Un espíritu mal. Cuando Jesús exorciza, y por eso son estos dos títulos que hay aquí en Marcos y Lucas, cuando Jesús exorciza, expulsa los demonios, los espíritus, Jesús no exorciza los buenos, o si no, Kira ya no podría cocinar, Rafa no podría tocar música. ¿Qué es lo que Jesús exorciza, saca de ti? Los malos, los espíritus malos, lo que no sirve. Para que tu vida no sea destruida, para que no te sientas derrotado en la vida, para que tú no estés siempre débil, debilitado, como que nunca te calienta el sol, ¿no? Jesús te arranca todo eso de ti para que tú te quedes siempre con lo bueno, lo que edifica, lo grande. Y de todos los buenos, ¿cuál es el mejor espíritu? El espíritu que viene del trono. El Espíritu que nosotros llamamos Santo, el Espíritu Santo, el que nos da todo lo bueno, como lo decimos en el Catecismo, los dones del Espíritu Santo, que son ¿qué? Sabiduría. Mira, a menos Mirta se lo sabe alguno, sabiduría, conocimiento, paciencia, Juana, Chana, su hermana, no, ¿cómo era? Se me olvidaron los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Y se nos fue el tiempo, se nos acabó el tiempo, muchachos. No llegamos a la Edad Media. Pero les digo así rapidito. En la Edad Media, lo que pasó, y rapidito, nada más para que concluyamos. Cuando traducen todos estos textos al latín, y latín se convirtió en el idioma eclesiástico, y la Biblia fue traducida al latín, ¿qué pasó? Ya no se dieron cuenta de estos cambios evolucionarios que hemos estudiado el día de hoy, sino que al todo ser en una misma lengua, los teólogos pensaban que todo hablaba de la misma cosa. Y es en la Edad Media donde se empezó a juntar en un mismo paquete a Satán, a diablos, a diablo, al perro y al gato. Todo en un mismo paquetico, incluyendo un nombre que ustedes han escuchado anteriormente. Lucifer. Lucifer. Lucifer es el latín de la traducción que se llama luz brillante. ¿Y cuál era la luz brillante? Lo podemos traducir así, luz brillante para los judíos. Acuérdense, ya esto es la época medieval, todo traducido al latín.
Pero para los judíos la luz brillante era el lucero matutino. El lucero matutino. ¿Ya? No que el lucero mató a Tina, sino matutino. El lucero matutino. ¿Ya? ¿Cuál es la estrella de la madrugada antes de que salga el sol? Que ustedes ven que brilla la más fuerte de todas las estrellas. Venus, el planeta Venus. Antes de que salga el sol, si están 5:30, 6 de la mañana, todavía está clarito el cielo, ya como que empieza a clarear y hay una estrella que sigue brillando, muy fuerte, y esa es Venus. Nosotros sabemos que se llama Venus. Los antiguos no sabían que era un planeta. Ellos veían esa estrella y decían, es un dios o una diosa que brilla al amanecer. Y se llama el lucero matutino. ¿Cómo tradujeron lucero matutino al latín? Lucifer. Lucifer. El profeta Isaías dice, el lucero matutino es el rey de Babilonia, que se creía muy alto, que se creía el dios del lucero de la mañana, Venus para nosotros, que se creía el lucero de la mañana, que creía que era tan alto como el trono de Dios. Y el profeta Isaías le dice, y tú vas a ser arrojado a lo más profundo. Y lo sabemos. El rey de Persia destruyó al rey de Babilonia, que se creía el lucero brillante de la mañana, el papi, el papá de los pollitos, el papichulo de todos, en la luz brillante. Y dice el profeta, ¡ah! Para abajo. ¿Cómo se dice todo eso en latín? El Lucifer. Lo más interesante, y con eso terminamos, es que Lucifer nunca fue un nombre utilizado ni para el diablo ni para Satanás. Porque todo lo mezclaron. En la Edad Media mezclaron a toda esta gente y lo pusieron todo en un solo paquetico. ¿Y cómo sabemos que Lucifer nunca fue el nombre del diablo de Satanás? Porque en Apocalipsis capítulo 22 Jesús dice, yo soy el lucero matutino. Yo soy el lucero de la mañana. ¿Cómo se dice eso en latín? Lucifere, Lucifer. Lucifer nunca fue el nombre para el diablo ni cosas de esas. Pero con la combinación y la mezcolanza que hicieron, ya fue difícil diferenciar de quién estaban hablando, de cómo era esta evolución que hicimos para saber de quién estábamos referenciándonos. Y ya, se nos fue el tiempo hace como 40 minutos. Ya. Muchachos, felicidades, nos vemos el miércoles entrante con la ayuda de Dios y seguimos en nuestra clase. Chao, chao a todos, que estén muy bien.